Buen día, en el presente video hablaremos acerca de las uniones celulares y la membrana basal como conceptos histológicos básicos, importantes para el entendimiento de los tejidos a nivel del cuerpo humano. Mi nombre es Catalina Serna, soy estudiante de primer semestre de Medicina de la Universidad CES. Para abarcar el tema de uniones celulares es importante tener en cuenta algunos conceptos básicos que nos serán útiles en el entendimiento de dichas estructuras. En primer momento es importante recordar que un tejido es la unión funcional de células que están organizadas para cumplir una función determinada dentro del organismo. De esta forma, en el organismo humano podemos encontrar 4 tejidos distintos: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El que nos va a ser de interés en este tema es el tejido epitelial, que recordemos que es la misma unión organizada y funcional de células que, entre otras cosas, cuenta con características muy especiales como la gran cercanía entre sus células, porque posee una polaridad que le da una región basal, una región apical y unas porciones laterales que están estrechamente unidas a sus células vecinas, y entre otras características porque cumple una función de revestimiento de las cavidades subcorporales y de la superficie corporal, estando en forma de glándulas o simplemente cumpliendo dicha función de revestimiento. Este tejido epitelial, al poseer dicha polaridad, va a poder especializarse en cada una de sus regiones. Las uniones celulares son una especialización de la región lateral y nos ayudarán a entender la cercanía entre una célula y otra. Así como podemos clasificar dichas uniones celulares según dos criterios. Según un criterio estructural, en donde encontraremos que pueden ser zónulas, fascias o máculas, esto dependiente de la porción de la célula que estén ocupando. De esa forma podemos notar que las zónulas en color naranja ocupan una parte muy apical de la célula y se caracterizan precisamente porque de esta forma pueden ser una comunicación entre la parte extracelular y la parte lateral de ambas células. También contamos con las fascias, que se caracterizan porque solamente se ubican en una de las caras celulares, y las máculas, que están distribuidas a manera de puntos y de esta forma logran la unión entre las dos células. Bajo un criterio funcional podemos ver 3 clasificaciones también muy importantes, como lo son las uniones ocluyentes, que se caracterizan por permitir un paso selectivo de sustancias y determinar la permeabilidad según el tejido y la función que se esté cumpliendo. También las uniones adherentes, en donde podemos ver que estas van a ser un cierre muchísimo más hermético, muchísimo más fuerte entre ambas células. Y también las uniones comunicantes, en donde, como lo dice su nombre, van a permitir el paso de sustancias desde un citoplasma a otro en la célula, también conocidas como uniones gap. Haremos énfasis más adelante en cada una de estas, pero es importante recordar y entender de una vez los conceptos de algunas proteínas que van a participar en dichas uniones. De esta forma contamos con las proteínas transmembranales, las cuales suelen englobarse en 4 grupos distintos o familias de proteínas, en donde encontramos las caderinas, que basan su funcionamiento en el calcio, en la presencia de calcio, y se encargan de unir una célula con otra célula. También tenemos las integrinas, que se van a encargar de unir la célula con la matriz o componentes de la matriz extracelular, y las selectinas, en donde vamos a ver que van a permitir la unión entre la célula y algunos carbohidratos. También encontramos las proteínas de la capa citosólica, que van a cumplir una función específica y van a tener cierta clasificación según la unión a tratar. Y está el componente citoesquelético o del citoesqueleto, que nos va a permitir la unión entre las proteínas transmembrana y las del citoesqueleto de la otra, o de la capa citosólica, encontrando así diferentes proteínas, como son los filamentos de actina y los filamentos intermedios, que hacen parte del citoesqueleto de las células. Entonces tenemos así el gran protagonismo de las proteínas transmembranas,
las proteínas citosólicas como unión entre los componentes del citoesqueleto y dichas proteínas transmembrana y los componentes del citoesqueleto, de cada una de las células. Continuando así, entonces vamos a ver la zónula ocluyente, en donde recordemos que el hecho de ser zónula le da la característica especial de estar ubicada en la parte más apical de la célula, cubriendo todas sus caras, y ocluyente le va a dar la característica de permitir el paso permeable o semipermeable de sustancias según la disposición del tejido. Es así como encontramos las siguientes proteínas bajo las tres clasificaciones mencionadas anteriormente. En las proteínas transmembranales, ubicadas en la parte derecha en azul, encontramos que hay presencia de ocludinas, claudinas y proteínas YAM. Las ocludinas van a conformar el esqueleto de lo que es la unión celular, mientras que las claudinas van a permitir el paso de sustancias como agua y iones actuando de forma selectiva. Y las proteínas YAM también van a ayudar a la formación de dicho esqueleto, por ponerlo en cierto contexto, de la unión celular, caracterizándose por ser parte de las familias de las inmunoglobinas, que recordemos que cumplen una función importante a la hora de adherirse, por ejemplo, a diferentes anticuerpos. En el dibujo de la izquierda entonces podemos ver la disposición de las diferentes proteínas, donde las transmembranas van a ser la unión entre una y otra célula, donde tenemos proteínas zonulares que van a constituir las proteínas de la placa citoplasmática representadas en verde, y los filamentos de actina que van a ser el componente del citoesqueleto y van a constituir también parte de esta unión, ubicados en color morado en ambos dibujos. Continuando entonces podemos observar que también vamos a encontrar zónulas adherentes como uniones celulares. La característica principal entonces de esas zónulas adherentes, como ya habíamos mencionado, es que se van a encontrar en una parte apical de la célula, van a constituir todos sus bordes y no van a permitir el paso de sustancia, dado que son un cierre muy hermético. De esta forma encontramos diferentes proteínas transmembrana, como son las caderinas E, que recordemos que esas dependen del calcio, y las podemos observar de color azul claro en la parte izquierda de la imagen del tablero. También tenemos cateninas, que van a ser esas proteínas de la capa citoplasmática, y por último los filamentos de actina, que van a ser el componente citoesquelético de la célula. Algo importante a resaltar es que es muy difícil ver en microscopía de luz esas uniones celulares y solamente se pueden destacar como pequeños puntos, a veces que incluso no se ven. Pero gracias a la microscopía electrónica se ha podido encontrar la verdadera organización y ver a detalle todas estas uniones celulares. Continuamos entonces con la siguiente. Continuando con alguna de las uniones celulares representativas, vamos a ver las máculas adherentes o desmosomas. Estas se caracterizan porque, como dijimos anteriormente, se ubican en la célula a modo de botones que se van a encargar de unir una célula con la otra. Así encontramos en su estructura diferentes proteínas, como son las proteínas transmembranales o desmogleínas y las desmocolinas, ambas formando parte de la familia de las caderinas. Estas van a ser, como podemos encontrar en el dibujo de la izquierda, las que van a pasar la membrana lipídica y van a unir ambas membranas lipídicas de las células adyacentes que están teniendo la unión celular. De la misma forma encontramos entonces las proteínas de la capa citosólica, en donde encontramos las desmoplaquinas o las placoglobinas, que van a unir dichas proteínas transmembrana con los filamentos intermedios que van a ser nuestro componente del citoesqueleto. Viéndolo desde una visión un poco más macro, entonces se vería como un botón que está uniendo fuertemente a manera de porción circular por la parte lateral a dos células del tejido epitelial. Cuando de la mano de los desmosomas, vamos a ver ahora los hemidesmosomas, en donde encontramos entonces que, como lo indica su nombre, van a constituir más o menos la mitad de un desmosoma completo.
Recordando que las células epiteliales poseen una polaridad, podemos distinguir entonces que esta unión se va a dar específicamente en la parte basal de la célula al unirla con la membrana basal, y podemos encontrar en ella la presencia de diferentes proteínas, como son las proteínas transmembrana, que constituyen las integrinas ubicadas en color azul, las proteínas verde, que serían las plaquinas y constituyen el componente citosólico, las proteínas de capa citosólica, y también los filamentos intermedios, que son los que van a constituir toda la parte del componente del citoesqueleto y van a permitir la unión de dicha célula con la membrana basal. Acerca de la membrana basal haremos énfasis más adelante y veremos su estructura completa, pero entonces entendemos que esta unión es de gran importancia para poder que el tejido conectivo cumpla su función de sostén y el epitelio pues específicamente de revestimiento o de cualquiera que esté cumpliendo sobre dicha membrana basal. Ahora continuamos con una unión que estructuralmente se asemeja mucho al hemiesmosoma y es el contacto focal. El contacto focal, como podemos observar, también se va a ubicar a modo de botón en la parte basal o inferior de la célula para unirla con la membrana basal. De esta forma encontramos en su estructura lo que la va a diferenciar del hemiesmosoma. Como componente de proteínas integrales vamos a encontrar a las integrinas, que como podemos ver pasan la membrana citoplasmática de la célula y la atraviesan para unirse con otros componentes en la membrana basal que estudiaremos más adelante. También podemos encontrar en verde y naranja las proteínas del componente citosólico, que serían la vinculina y la talina, que van a permitir a su vez la unión con los filamentos intermedios, que están representados en morado a la derecha y hacen parte de toda esta estructura del citoesqueleto de la célula, muy importante para muchas de sus funciones y de su estabilidad y morfología. Prosiguiendo, y ya para finalizar toda esta parte de uniones celulares, terminamos con las uniones CAP o uniones comunicantes, que van a ser nexos o uniones celulares o con el intersticio, que van a permitir el paso de sustancias. De esta forma encontramos una proteína principal denominada conexina, que se va a polimerizar entre ella para formar conexones. Los conexones están formados por 6 conexinas, como podemos ver a la derecha, en un corte transversal, donde podemos ver las 6 conexinas unidas formando una especie de túbulo que se va a denominar conexón. De esta forma, el conexón se va a integrar a otro para formar así una unión comunicante. Es decir, una unión comunicante, como podemos ver en el dibujo de la derecha, va a estar constituido por 2 conexones distribuidos alrededor de toda la membrana, actuando como proteína transmembranal que une una con la otra y permitiendo el libre flujo de las sustancias. Entonces vamos a desarrollar todo el concepto de membrana basal. En primer momento es importante definirla como tejido conectivo organizado y acelular, que en este contexto va a marcar una diferencia muy importante entre lo que va a ser el tejido epitelial y el tejido de sostenimiento o conectivo. La función es de vital importancia porque permite el paso de sustancias a forma de un filtro selectivo y además de eso determina la polaridad de las células epiteliales. También nos va a garantizar cierta supervivencia celular y en la medida en la que se analice bajo diferentes contextos médicos va a cobrar aún muchísimo más protagonismo y diferentes funciones. Entonces, por este lado podemos observar una estructura global de lo que es la membrana basal, donde encontramos las células estrechamente unidas que están reposando por su parte inferior o basal sobre dicha membrana. Es importante saber que este tipo de membrana se encuentra en la base de los epitelios, rodeando miocitos o células celulares y rodeando los adipocitos. Haciendo énfasis entonces más detallado en lo que es la composición de esta membrana basal, vamos a encontrar que esta se encuentra compuesta de 3 capas, una capa lúcida, una capa densa y una capa reticular en su orden. En primer momento analizaremos entonces la capa lúcida, en donde encontramos 3 proteínas distintas, que son en naranja la integrina, en rosado la laminina y en azul oscuro la entactina.
que se van a unir entre ellas para posteriormente unirse a la capa densa, que en primer momento estaría formada por colágeno tipo 4, que se va a polimerizar para formar mallas y que posteriormente se va a unir a fibras de colágeno tipo 7 en una parte ya reticular. Prosiguiendo entonces en este contexto, también encontramos en la capa densa diferentes componentes muy importantes, como son el perlecán y además del perlecán unas fibras de enactina que lo que van a hacer es darle cierto componente de otras sustancias a esta capa densa. Posteriormente, entonces, llegando a la capa reticular, encontramos allí la presencia de colágeno tipo 7 o fibras de anclaje. Estas fibras de anclaje posteriormente se van a unir a unos cuerpos densos que están formados por colágeno tipo 3 y además de eso la presencia de unas fibras reticulares que vienen desde la parte superior y que van a permitir la unión con el tejido conectivo que estaría en su parte más inferior. Además de eso encontramos unas fibras inmaduras también compuestas por colágeno que se van a comenzar a entrelazar entre toda esta capa reticular permitiendo la unión de distintos elementos. Es así como encontramos una diversa composición de muchas sustancias en la membrana basal que van a permitir que tenga una estructura y que pueda cumplir su función correctamente. Bueno, entonces esto fue todo, espero haber sido muy clara y les deseo un feliz día.